Hola, es un placer saludarles. Soy Ángel Barquet Cafuri. En esta ocasión, Voces del Piano en México, canal que tiene como propósito difundir de manera amena la historia de la tradición del piano y su práctica sociocultural, a fin de mostrar con sus diversos y fascinantes acontecimientos cómo esta ha sido una de las tradiciones que ha forjado parte de la identidad de nuestro país y así estimular su interés. Les trae esta cápsula en dos partes, en la que relataremos un evento musical organizado por una destacada sociedad de carácter religioso que existió en el último tercio del siglo XIX. Esta fue llevada a efecto a la luz de las velas en un suntuoso edificio construido en ese siglo, el cual se conserva hasta el día de hoy en la Ciudad de México. A esta velada fue especialmente invitado a tocar uno de los más emblemáticos pianistas y compositores que ha dado la historia de la música clásica o de arte académica en México, y de quien, por cierto, la música de Beethoven era parte fundamental de su repertorio. Asimismo, durante esta velada estuvo presente una misteriosa dama, que prácticamente resplandecía por su belleza como una perla. ¿Quieren saber los detalles de esta historia y de quiénes estamos hablando? Entonces acompáñenos a conocerla, pero no sin antes pedir su gran apoyo para hacer crecer este canal, el cual hace una labor de rescate considerable por enriquecer y fortalecer la cultura de la música de arte académica en México. Así que no olviden suscribirse, dar pulgar arriba y compartir este video. De antemano, muchas gracias y comenzamos. La sociedad a la que hacemos referencia en la introducción de este video fue la Sociedad Católica, comunidad de personas perteneciente a la clase alta y que atienden a esa religión. Esta estuvo en funciones de 1869 a 1873 y la encabezó el escritor José de Jesús Cuevas. Asimismo, la velada musical que nos ocupa y que dicha sociedad organizó se realizó el 16 de mayo de 1870. A esta invitan a su centro de reunión, el Casino Católico, a tocar al pianista más prominente de ese tiempo, al maestro Tomás León, quien se hace acompañar de sus alumnos más destacados de instrumento, así como del importante violinista y maestro Eusebio Delgado, a fin de interpretar diversas piezas para piano solo, para 4 y 6 manos y para piano y violín, del repertorio de la música de arte académica. Dicho evento fue realizado de manera privada y cálida. Durante la participación del maestro León fue imprescindible de principio a fin para su éxito. Ello habla del gran gusto sociocultural que existe en ese tiempo por la música de arte académica y particularmente por el piano, instrumento central de dicha tradición en México, ya que sirve enormemente a su apoyo y difusión. Además de ser autónomo al poseer su propio y particular repertorio de obras para el lucimiento de sus voces y de contar también con repertorio de obras creadas para coparticipar de manera solista con una orquesta o como parte de esta, así como de obras para hacer lucir también las voces de otros instrumentos, como es en el caso de esta velada, la del violín. Por ende, era un instrumento muy practicado por diversas personas en ese tiempo. En cuanto al Casino Católico, nos dicen algunos periódicos de esa época, estuvo ubicado en el número 7, en el ala izquierda del vasto edificio situado en la esquina de la segunda calle de San Francisco y la del Coliseo, calles que hoy en día llevan por nombres Madero y Bolívar, en el centro histórico de la Ciudad de México. En el ala derecha de ese mismo edificio, el casino contaba con salón de sesiones, administración de periódicos y oficinas. Tenía también hermosas salas de conversación y de recreo, gabinetes de lectura, ricas alfombras, muebles y adornos elegantes, piezas de juego, mesas de billar y hasta una cantina de refrescos. Dicho espacio era, por tanto, un lugar colonial suntuoso, robusto y decorado con gusto exquisito. Fue en uno de los salones del casino, el que contaba con un piano de cola, narra La Voz de México sobre esta velada musical, el cual suponemos ha de haber sido de alta gama y de cola completa,
acorde al fino mobiliario existente y a las dimensiones del lugar que nos ha mencionado la Iberia, ya que la información de estos diarios consultados no dan detalle respecto a su marca y longitud, donde la acogedora reunión musical se llevó a efecto a fin de que los socios del casino y amigos de estos pasaran, continúa narrando La Voz de México, una cordial y franca reunión en el seno de la confianza y de gozar los encantos de la música. Para tal efecto, los salones del lugar se habían alumbrado de manera conveniente, ya que éste dio inicio pasadas las 8 de la noche. Al respecto de esto último, cabe mencionar que la luz eléctrica en ese tiempo no existe en México. Por ello, la luz nocturna solo existe de manera natural, acorde con las condiciones climáticas y mediante gas, velas, candiles, candelabros e incluso antorchas. Hasta aquí la primera parte de la historia de esta velada musical. Esperemos la estén disfrutando. En el próximo video veremos la conclusión de la misma, donde daremos a conocer algunas de las piezas que el pianista León, sus alumnos y el violinista Delgado interpretaron durante dicha velada, así como la reacción de los asistentes a la misma. A la vez, ahondaremos en la faceta de León como compositor del piano e intérprete de Beethoven, dando a conocer los nombres de algunas de sus piezas, creaciones que son parte del legado de la tradición del piano en México, así como del patrimonio cultural de la nación. Finalmente develaremos también quién fue la misteriosa dama que estuvo presente en dicho evento. Mientras tanto, muchas gracias por ver esta cápsula. No olviden suscribirse al canal y dar pulgar arriba. Que sigan muy bien y nos vemos con su favor en la conclusión de esta historia de Voces del Piano en México.